La mañana que iba a ser tranquila terminó convirtiéndose en una pesadilla. Alex estaba en su oficina revisando documentos cuando Lan, su asistente, irrumpió con el rostro pálido, casi sin aliento. Señor Alex, la bodega principal ha sido saboteada. Alex se quedó helado. Por un segundo, el silencio fue tan profundo que incluso el sonido del reloj en la pared parecía un golpe seco. Archivos desaparecidos, cámaras apagadas, sistemas bloqueados. Alguien había entrado con una precisión que solo un enemigo demasiado cercano podía tener. Mientras tanto, en casa, Tuna estaba preparando el almuerzo para Henry. La luz cálida de la mañana iluminaba la cocina, y la risa del pequeño llenaba el aire. Todo parecía normal. Hasta que un ruido extraño proveniente del exterior la obligó a mirar hacia KS. No vio a nadie. Pero sintió, por un instante, que algo no iba bien. Al volver a la sala, su corazón se detuvo. «Henry, ¿dónde estás, amor?», susurró mientras sus manos temblaban. La puerta estaba entreabierta. Su bolso había caído al suelo. La manta del bebé estaba tirada junto al sofá. Un viento frío entró desde el pasillo, como si la casa entera estuviera avisándole que algo terrible había sucedido. En ese mismo momento, el teléfono de Alex sonó. Su voz tembló cuando escuchó al otro lado: «Si quieres volver a ver a tu hijo, no llames a la policía». Alex casi dejó caer el teléfono. El mundo se le volvió oscuro. La bodega saboteada. Su hijo desaparecido. Tuna sola, vulnerable, en casa. Nada en su vida lo había preparado para un golpe así. Así comenzó el día en que Alex y Tuna se dieron cuenta de que alguien, en las sombras, no solo quería destruir la empresa, sino arrancarles lo más valioso que tenían. El teléfono cayó de las manos de Alex, haciendo un sonido seco contra el suelo. Lan lo llamó con voz temblorosa, pero Alex ya no escuchaba nada. Solo tenía una idea clavada como un cuchillo en el pecho: «Henry, mi hijo», sin perder un segundo, salió corriendo del edificio. La lluvia empezaba a caer, pesada, fría. Como si el cielo también presintiera la tragedia. Cuando llegó a casa, encontró a Tuna sentada en el suelo, abrazando la manta del bebé. Sus ojos estaban rojos, llenos de miedo y desesperación. «Alex, se lo llevaron». «Henry, nuestro hijo», sollozó, sin poder terminar la frase. Alex se arrodilló y la tomó entre sus brazos. Sentía que su mundo se desmoronaba, pero no podía permitirse caer. «Tranquila, Tuna. Lo vamos a encontrar. Te lo prometo». Mientras intentaba calmarla, observó la puerta semiabierta, las huellas en el piso, la marca de un zapato pequeño, demasiado pequeño para pertenecer a un adulto. Hizo que Tuna se sentara en el sofá y examinó cada detalle de la casa. Y entonces lo encontró. Un sobre blanco, colocado deliberadamente sobre la mesa. Como si el secuestrador hubiese querido que lo vieran. Lo abrió. Dentro había una foto: Henry llorando en un coche negro. Y debajo, un mensaje escrito con tinta roja: «Uno de ustedes debe pagar. El tiempo se acaba». Tuna se cubrió la boca, luchando contra un grito. Alex apretó los dientes. Había leído este tipo de amenazas antes, pero nunca dirigidas a su familia. Lan llamó de nuevo. Esta vez, Alex contestó. «Señor Alex, descubrimos algo más». «¿El sabotaje en la bodega? ¿Qué pasa, Lan?». «Habla». Las cámaras registraron a una persona entrando con una tarjeta de acceso clonada. ¿Y? Lan dudó.
Esa persona parece ser Mai. Alex sintió como la sangre se le enfriaba. Mai. La única que siempre había querido ocupar un lugar en su vida. La única que odiaba a Tuna con un veneno silencioso. La única capaz de llegar tan lejos. Tuna, al escuchar el nombre, levantó la mirada. Mai. Alex. ¿Por qué haría algo tan cruel? Alex apretó su mano. Porque no soporta perder, Tuna. Porque quiere destruirnos, empezando por lo que más amamos. El sonido de un trueno retumbó. La lluvia golpeaba las ventanas como si quisiera entrar. Por primera vez, Alex sintió miedo no por él, sino por la familia que había jurado proteger. Y supo, con una claridad dolorosa, que Mai no se detendría ahí. La pesadilla, apenas estaba comenzando. La tormenta seguía rugiendo, como si el cielo advirtiera que algo terrible estaba por suceder. Alex, empapado por la lluvia, llevó a Tuna al auto y condujo hacia la oficina central, donde Lan ya los esperaba. Tuna no soltaba la manta de Henry ni un segundo. Cada tanto. Sus labios temblaban. ¿Y si le hacen daño, Alex? ¿Y si mi bebé está asustado? No va a pasar nada, dijo él. Aunque por dentro sentía que se estaba rompiendo. Vamos a recuperarlo. A nuestro hijo nadie lo toca. Cuando llegaron, Lan los recibió con el rostro tenso. Señor Alex. Esto es peor de lo que imaginábamos. Los condujo a la sala de vigilancia. En la pantalla, Alex vio imágenes de la bodega saboteada, cajas rotas, mercadería esparcida. Documentos quemados. Y allí, la sombra de una mujer con abrigo oscuro y cabello recogido. Lan aumentó la nitidez de la imagen. Es Mai. No hay duda. Tuna se cubrió la boca, horrorizada. Ella hizo todo esto, ¿por qué? ¿Por qué atacar hasta a Henry? Lan abrió otro archivo. Encontramos mensajes enviados desde un número anónimo presionando a empleados, ofreciendo dinero para traicionar a la empresa. También hay transferencias sospechosas. Y una reservación de hotel a nombre de alguien llamado Dewey. Alex sintió un escalofrío. Ese nombre no era desconocido. Era un hombre que solía moverse junto a Mai. Alguien oscuro, agresivo. Lan, dijo Alex, con voz firme, lo que Mai quiere no es solo destruir la empresa. Quiere destruir a Tuna. Y sabe que yo haría cualquier cosa por protegerla. Tuna lo miró, con lágrimas cayendo silenciosamente. Alex. Mai está arruinándose a sí misma. No pensé que fuese capaz de lastimar a un niño, a Henry. En ese momento, la pantalla principal parpadeó. Un nuevo vídeo se abrió automáticamente. Era Henry. Lloraba. Sentado en un sofá viejo, en una habitación sin ventanas. Y luego apareció la voz de una mujer. No la mostraba la cámara, pero Tuna la reconoció al instante. Mai. Tuna, si quieres volver a ver a tu hijo, ven sola. Ya sabes quién es el verdadero obstáculo en la vida de Alex. La pantalla se apagó. Tuna quedó inmóvil, como si el mundo entero se hubiese detenido. Alex sintió que su corazón explotaba. No vas a ir sola, dijo él. Mai quiere tender una trampa. Quiere separarnos. Quiere dañarte. Tuna negó lentamente con la cabeza. Alex, es mi hijo. Mi Henry. Si ir sola significa salvarlo, yo. Alex la tomó por los hombros, desesperado. No, Tuna.
No vas a enfrentarte a esta locura tú sola. Juro que protegeré a nuestro hijo. Juro que te protegeré a ti. Mai cruzó una línea. Y yo la voy a detener. Lan interrumpió con voz urgente: Señor Alex, localizamos la dirección desde donde se envió el vídeo. Está a las afueras de la ciudad. Pero... hay algo más. ¿Qué cosa? El lugar pertenece a alguien muy cercano a usted. Alex y Tuna se miraron, confundidos. Lan respiró hondo. Es la antigua propiedad de su familia, señor Alex. El lugar donde vivía, su padre. Alex sintió que todo su mundo se volcaba. El secuestro de Henry. El sabotaje. La aparición de Mai. La propiedad de su padre. Nada era una coincidencia. Era una trampa perfecta. Una trampa que ahora se cerraba sobre ellos. El camino hacia la antigua propiedad estaba envuelto en niebla. Las luces del auto apenas iluminaban el estrecho sendero. Como si incluso la noche quisiera ocultar aquello que estaban a punto de descubrir. Tuna apretaba entre sus dedos la manta de Henry. Alex sostenía el volante con tanta fuerza que los nudillos se le ponían blancos. Alex, ¿y si es una trampa? Susurró Tuna. Lo es, respondió él sin dudar. Pero no vamos a retroceder. Al llegar, la casa se alzó ante ellos, vieja, silenciosa, completamente apagada. Una oscuridad que daba escalofríos. Alex empujó la puerta. Un chirrido largo y frío respondió. Dentro, la casa parecía abandonada. Pero una luz débil parpadeaba al fondo del pasillo. De repente, una voz suave, casi burlona, resonó desde la sombra: llegaron más rápido de lo que pensé. Mai salió lentamente. Con una sonrisa torcida. Sus ojos brillaban con una mezcla peligrosa de odio y desesperación. ¿Dónde está mi hijo?, gritó Tuna, temblando. Mai levantó una mano, señalando una puerta cerrada detrás de ella. Henry está bien, por ahora. Luego miró a Alex con una frialdad que lo estremeció. Pero tú, Alex, tú me debes una explicación. ¿Por qué elegiste a ella? ¿Por qué humillarme así? Alex dio un paso adelante, furioso, pero Mai levantó otro dedo. ¿Un paso más? Y no volverás a escuchar la voz de ese niño. La pesadilla acababa de comenzar. El pasillo parecía estrecharse a cada segundo. Alex levantó lentamente las manos, intentando mantener la calma mientras su corazón latía con una furia descontrolada. Mai. No hagas esto. Henry no tiene culpa de nada. Tuna, con lágrimas ardiendo en los ojos, añadió: si necesitas hablar, si necesitas gritar, hazlo conmigo. Pero por favor, déjame ver a mi hijo. Por un instante, algo en el rostro de Mai titubeó. Su respiración se volvió irregular, como si luchara contra sus propios demonios. Pero la rabia regresó. Ustedes me lo quitaron todo. Alex debía ser mío. Gritó ella, golpeando la puerta donde estaba Henry. Ese sonido despertó algo primitivo en Tuna. Sin pensarlo, corrió hacia Mai con una fuerza que ni ella misma sabía que tenía. Mai retrocedió, perdida el equilibrio. Alex aprovechó el momento, empujó la puerta y encontró al bebé llorando en una cuna improvisada. Henry, mi amor, sollozó Tuna, abrazándolo con desesperación. Mientras tanto, Mai se desplomó contra la pared, derrotada, sin fuerzas para seguir luchando. Las sirenas se escucharon a lo lejos. Alguien había llamado a la policía.
Alex abrazó a Tuna y a Henry al mismo tiempo. Se acabó. Ya no podrán hacernos daño. Pero ambos sabían que las heridas internas tardarían mucho más en sanar.